Capítulo 7. Delfines todos los días. Durante las siguientes semanas, Margie aprendió más sobre delfines de lo que nunca hubiera imaginado. Era indudable que apasionaban a su nueva compañera. Afortunadamente, también era verdad que la muchacha era divertida. ¿Sabes? Margie que empezaba y enseguida exponía otro dato interesante. Sabía mucho sobre la vida de los delfines, incluso que existían más de 30 especies, desde las mayores, las orcas, hasta que las que apenas medían 4 pies. Camille le explicó que la clase que con mayor frecuencia se veía en cautividad era el delfín mular del Atlántico de Tonina, pero que su especie preferida era el delfín de Commerson, uno de los más pequeños, aunque capaz de nadar a gran velocidad y de saltar muy alto. Camille también le contó que vivían en todos los océanos y en algunos ríos, y que el río Amazonas en Sudamérica había una especie de color rosado. Lo más fascinante de todo fue enterarse de que los delfines eran matriarcales. Una hembra madre de muchos hijos guiaba la manada, mientras que los machos viejos tenían menos poder. A Margie le interesaba saber especialmente cómo nacían, puesto que un delfín pequeño podía ser muy vulnerable frente al ataque de un tiburón. Cuando una madre iba a dar a luz, otras hembras del grupo formaban un círculo a su alrededor para protegerla. No bien nacía la cría, la madre nadaba debajo de ella y le elevaba hasta la superficie, donde respiraba por primera vez, protegida por un círculo de cariñosos amigos. Camille también sabía muchas cosas sobre los delfines y orcas que vivían en los parques de vida marítima, en distintas partes del mundo. Estaba muy bien informada de la temperatura a la que mantenían el agua en los acuarios que había visitado, de la rutina que seguían los entrenadores y de lo que les enseñaban a los delfines. Margie disfrutaba oyendo a Camille. Su entusiasmo era contagioso. Empezó a hablar con ella de sus propios intereses en la música y en los libros. Un día en la cafetería de la escuela, Camille se refirió a la crueldad de quienes matan ballenas o hacen perecer a los delfines en las redes, y ambas compartían un sentimiento de pena por esas acciones. Margie se dio cuenta de que distintas eran sus conversaciones con Camille en comparación con las que tenía con su prima. Lupe todavía no sabía mucho inglés, ni Margie demasiado español. Las dos conocían palabras sueltas y oraciones sencillas, y aunque eran suficientes para las cuestiones prácticas del día, no lo eran para compartir pensamientos y sentimientos profundos, como estaba empezando a hacerlo con Camille. Lupe debe haberse encontrado muy sola cuando estaba en mi clase, pensó Margie. Se alegraba de que estuviera disfrutando la clase bilingüe, porque sabiendo que su prima podía hacer sus propios amigos, se sentía menos culpable. John y Peter habían dejado de molestarla burlándose de Lupe. Al principio también habían tratado de molestar a Camille porque era más alta que todo lo demás, pero ella simplemente se había reído y no se había incomodado. Así que pronto desistieron y se dedicaron a hablar sobre sus jugadores de fútbol preferidos, en lugar de provocar a niñas que no les prestaban ninguna atención. No cabía la menor duda de cuál sería el tema del proyecto de Camille. Todavía no había decidido qué haría para la actividad final, pero algunas de las preguntas sobre las que reflexionaba eran: ¿debo ser entrenadora de delfines o bióloga marina? ¿Debe facilitarse que los delfines se reproduzcan en cautividad o únicamente deben mantenerse en ese estado por periodos breves si están lastimados y devolverse al mar lo antes posible? Ver delfines en un acuario contribuye a que las personas se interesen más en salvar las vidas de los que están en libertad. ¿Cómo conseguir que la industria pesquera no mate más delfines en sus redes? En lugar
de sentirse abrumada por estas preguntas y las distintas direcciones que su proyecto podría tener, Camille escribía y llenaba más y más páginas de su diario. En contraste, Margie había anotado muy poco en el suyo, apenas unas ideas, y no sabía muy bien cómo seguir. Pensó escribir sobre sí misma y la importancia que tenía para ella el ser estadounidense. Comprendía también cuán valiosa era la familia en su vida y además intentaba sentirse bien en relación con sus acciones tanto en la escuela como en casa. No quería sentirse culpable por su conducta, pero no estaba segura de poder escribir sobre ello. También hubiera deseado no estar avergonzada de su prima, puesto que en realidad no había razón. Lo único que pasaba era que Lupe no sabía inglés. Sin embargo, su presencia todavía la incomodaba y la alejaba de su familia hasta el punto de extrañar a su madre, aunque estaba con ella y en su propia casa. Pero no sabía cómo transmitir esas emociones. A pesar de que mis padres han sido ciudadanos estadounidenses por tanto tiempo, de momento me parecen muy mexicanos. ¿Cómo puedo yo ser tan estadounidense como quiero ser y a la vez sentirme cercana a mis padres? Se preguntaba una y otra vez. Aún la idea de ser estadounidense le parecía menos clara que antes. Cuando creía que se trataba solamente del lugar de nacimiento o de poseer los papeles adecuados. Por fin, Margie decidió seguir el consejo de la maestra y empezar a escribir algunas de sus preguntas e ideas. Esperaba que de ese modo sus pensamientos y sentimientos dejarían de darle vueltas en la cabeza y se le aclararían un poco. Soy estadounidense. A ratos siento que no soy bastante estadounidense. ¿Podrá Lupe llegar a ser estadounidense alguna vez? ¿Por qué mis padres no me parecen suficientemente estadounidenses? ¿Son verdaderos mexicanos aunque vivan en este país? ¿Se sienten mis padres más cerca de Lupe que de mí porque ella es también mexicana como ellos? Quiero a Lupe. A ratos me da lástima. A veces la admiro. A veces le tengo celos. ¿Podrían ser distintas las cosas? ¿Cómo podrían cambiar?